Este es el punto en donde nos quedamos en clase. Lo que aquí hicimos fue cerrar la tira del holán que vamos a utilizar para plisar en la sisa. Lo que hicimos fue cerrarlo con costura francesa. No se ve ni de un lado ni del otro el exceso de tela. Vamos a continuar con los dobladillos. Para el tipo de dobladillos que vamos a hacer, vamos primeramente a tomar uno de los extremos del holán y vamos a doblar una y dos veces. Este dobladillo aproximadamente es de 1 centímetro. Si ustedes lo quisieran más delgadito, lo pueden hacer más delgadito, o más grueso, entonces más grueso. Esta es una medida estándar, 1 centímetro. Y vamos a empezar a coser por ese centímetro exactamente en la orillita, con un pespunte de un 16avo. Aquí. Si lo creen necesario, para irse un poquito más derechitos, lo que podemos hacer es doblar el primer centímetro, planchar por todo el contorno de la tira de holán. Ya que lo tenemos así, doblamos el segundo centímetro y volvemos a planchar. De esta manera vamos a asegurarnos de que ese dobladillo está derechito. Aunque si nosotros cortamos bien este holán, como está cortado al hilo de tela, fácilmente vamos a poder realizarlo, porque la misma tela nos está indicando la dirección en la que debemos realizar esta confección del dobladillo. Para ir guiándome, yo voy a empezar en la costura, en la parte más gruesa, que es en donde estamos cerrando, y ahí voy a insertar la tela debajo del pie prensatelas. Preparo mi dobladillo. Ya que lo tengo derechito, comienzo. No es necesario que empecemos con un remate porque vamos a terminar en el mismo punto. El remate lo podemos dar al final. Así conforme voy avanzando, voy preparando mi dobladillo. Y voy confeccionando. Con los dedos voy sosteniendo para que no se deshagan los dobleces que realizamos y avancemos más rápido. Si nosotros no cortamos bien este holán, si no estamos respetando el hilo de tela, entonces este dobladillo se va a ver torcido conforme vayamos avanzando. Aquí ya estoy llegando a la parte final. Paso un poquito la parte más gruesa, que es aquí en las uniones, ya que si ahí realizo el remate me va a costar un poquito más de trabajo y puede que la tela se nos atore en la máquina. Entonces pasamos el bordecito y ahí comenzamos a dar el remate para concluir. Listo. Así es como se ve mi dobladillo por el revés. Y así es como se ve por el derecho. Este dobladillo lo vamos a ir a planchar para que no se nos vea este globito en la orilla, sino que se vea totalmente planito. Vamos a realizar este mismo procedimiento en ambos solanes, pero también en la parte del largo de la blusa. En este punto ya tenemos unidos los costados. Ya está mi primer costado, mi segundo costado. Fácilmente podemos realizar el mismo dobladillo. Nos ubicamos en una de las costuras. Recuerden que estas aletitas que nos quedaron por dentro siempre van dirigidos o están planchadas hacia la espalda. Doblamos una vez, doblamos otra vez y realizamos el mismo dobladillo por todo el contorno del bajo. Al planchar así es como se debe ver el dobladillo. Así por el derecho y así por el revés. Está totalmente plano.
Para poder plisar la tira primero debemos marcar la tira o la medida que tiene todo el contorno de la tira en cuartas partes. Para eso vamos a ubicar la costura de nuestra unión y así con la tira doblada vamos a realizar una muesquita en el otro extremo. Ahí con las tijeras vamos a hacer un pequeño corte. Recuerden que este no debe ser más grande de medio centímetro para que al momento de confeccionar el holán pueda ocultarse. Ahora esta marquita que hicimos vamos a unirla con la costura que tiene nuestra tira, así. Y ahí también marcamos los extremos de los costados. Realizamos una muesquita y en el costado opuesto lo mismo. Y aquí tenemos dos opciones. En clase ya vimos que podemos plisarlo por medio de una puntada manual, pero también con la máquina podemos realizarlo. Esta es mi perilla de longitud de puntada. El número más grande en este caso para mí es el número 5. Ya cada quien con su máquina puede verificar cuál es la puntada más grande y esa es la que vamos a seleccionar. Con la puntada así de grande lo único que vamos a hacer es pasar una costura al ras o aproximadamente a medio centímetro para que no tengamos problema de que se deshilache la tela por el extremo en donde no tenemos el dobladillo de nuestra tira. Aquí es importante que no demos un solo remate. Así vamos a avanzar hasta llegar al contorno opuesto. Como tenemos la puntada flojita, esto nos va a permitir que como no está tensa, entonces podamos manipular el plisado. Aquí ya llegué a mi punto de inicio. Entonces sin remate saco mi tela. Y estos hilitos los dejo largos, no los corto, porque me van a servir para poder plisar. Ahora voy a tomar uno de los hilitos y por medio de él me voy a apoyar para ir plisando la tela. Aquí debo tener mucho cuidado de no cortarlo o de no tronar el hilo, porque en caso de tronarlo tendríamos que volver a realizar la puntada, la costura, para poder plisar el holán. Así vamos a ir plisando hasta llegar al extremo de inicio. Esta es otra opción que tenemos para plisar. Entonces repito, puede ser esta o puede ser el de la puntada a mano. Ahora nuestra sisa también la vamos a dividir en cuartos. Ya tenemos las primeras mitades. Nuestra costura del costado y nuestra costura del hombro me están indicando las primeras mitades. Ahora lo que voy a hacer es unir esas costuras, la de costado y hombro, para poder definir dónde es mi cuarta parte. En el caso del delantero me coincide con la costura de unión de las dos piezas. Entonces ahí ya la tengo marcada, ya no hay necesidad. En la parte de atrás, si tengo que marcarla, entonces esta marquita la voy a hacer con una greda, porque si en la sisa realizamos un corte, como esta es curva, la sisa es curva, puede que se llegue a deformar, entonces es mejor únicamente marcar con una greda. Ahora voy a ubicar mi costura del costado. Esta es mi sisa. Esta es mi costura del hombro, esta es la del costado. Y ahí voy a unir con mi holán. Voy a unir el derecho, donde tengo la costura de mi holán,
derecho con derecho. Derecho de mi costura con derecho de mi costura. Y ahí coloco un alfiler. Ahora ubico la segunda marquita de mi holán y la hago coincidir con la segunda marquita de la sisa. Ahí también voy a colocar un alfiler. Aquí voy a cuidar de colocar las costuras en la dirección que van. Por ejemplo, aquí la aletita en donde se unen mis dos piezas va hacia abajo, entonces hacia ahí la voy a sujetar con el alfiler para que al momento de coser no se me vaya a voltear. Bueno, esto es lo que voy a realizar con las dos marquitas restantes. Voy a hacer coincidir la marquita del holán con la marquita de la sisa. Y sujetamos con alfiler. Ya que tenemos nuestros 4 puntos principales, entonces vamos a distribuir moviendo la tela en el espacio entre alfiler y alfiler, de tal manera que el plisado se vea parejito en la medida que tenemos entre el alfiler y el alfiler. Ahí podemos manipular la tela hasta que encontremos el plisado más proporcionado, y esto lo vamos a realizar en los 4 cuadrantes. Ya que la encontramos, vamos sujetando con alfileres para que no se nos vaya a mover cuando lo metamos en la máquina. O si lo vemos necesario, también podemos hilvanar. Así le voy dando vuelta al contorno de mi sisa hasta que todo el holán quede bien distribuido. Ya que tenemos la distribución adecuada, entonces vamos a unir el holán en la sisa de esta forma. Aquí mis reveses están quedando por fuera, revés del holán y revés de la blusa. Cuiden también que la aletita del costado quede hacia la espalda. También vayan cuidando que si colocaron alfileres los vayan quitando conforme van avanzando en la máquina. Y esta costura la vamos a hacer a 1 centímetro, que es el espacio que tenemos en la parte de la costura. Y lo mismo, no es necesario dar un remate al inicio porque vamos a terminar en el mismo punto. Lo podemos dar al final. Aquí como sugerencia, que el holán vaya hacia arriba, que la parte que va recta de la blusa, que en este caso es el delantero y la espalda, o sea el talle, vaya en la parte de los dientitos de la máquina, porque si dejamos el holán por abajo puede ser que nos recorra la medida que ya acomodamos, y así tenemos mayor seguridad de que no nos vamos, o la tela no se está interfiriendo en la parte de abajo. Vamos a coser exactamente por donde lo acomodamos y vamos a tener más control sobre él. Ahí podemos iniciar. Conforme vamos avanzando debemos ir cuidando que esta telita que nos quedó después de la costura que realizamos en el holán no se nos vaya metiendo, y hay que irla acomodando conforme vamos avanzando. También vamos a sujetar el segundo alfiler para saber que hasta ahí nos debemos detener para el primer espacio que estamos cosiendo del holán. Vamos acomodando y vamos avanzando. Así por todo el contorno de la sisa. Llego a mi segundo alfiler, lo retiro y sigo avanzando. Cuando ya di toda la vuelta, ahora sí, en mi punto de inicio doy un remate para asegurar mi costura. Saco mi tela y corto todos los hilitos que me quedaron. Ya no los vamos a ocupar. Mi plisado se ve así. Esto es por la parte de la blusa.
Y por la parte del holancito ya se ve ahí totalmente distribuido. Mi costura es a 1 centímetro, tiene que ser más grande que la primera costura que dimos para poder plisar. De hecho aquí se ven ambas y se ve que la de 1 centímetro sobrepasa a la que di al principio. Ahora, otro detallito que debemos cuidar es que todos estos plisaditos que estamos teniendo siempre queden al mismo ras de la sisa. En todo mi contorno debe verse así parejito. De esta manera vamos a coser el segundo holán. Esa es por la parte de mi revés, y por el derecho de mi blusa ya se ve de esta forma. Este es mi hombro. Y ya tengo mi holán bien distribuido en todo el contorno de la sisa.